Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y convocatoria para pensar sobre la diversidad, pensar la diversidad desde cada uno de sus ángulos, pensarlo con densidad y pensarlo con seriedad. Y eso nos lo garantiza nuestro panel. Yo quisiera darle la bienvenida y el agradecimiento en nombre del Instituto Libre de Desarrollo a la doctora Gisela Cossack, escritora, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, una referencia en la reflexión social, a la profesora Alejandra Martínez, historiadora, con estudios de economía austríaca en la Universidad de Marroquín, quien es venezolana, que en este momento está viviendo en Guatemala, Floris Caray, sociólogo, también digamos de pensamiento profundo, que trabaja con nosotros muy de cerca del Instituto Libre de Desarrollo, y nuestra Teresa Albáñez, estadista venezolana, abogada de profesión, que ha sido directora de UNICEF y ministra de la familia. También en este momento la coordinadora de una coalición cívica que se llama Soy Venezuela. A ustedes cuatro, mi respeto, mi cariño, mi agradecimiento por haber aceptado este debate que es tan importante. Tenemos un auditorio muy representativo, que también agradezco la presencia, entre otras, pues, a la doctora Ana Teresa Torres, que está conectada en este momento. A todos, por supuesto, mi agradecimiento y la verdad de darnos la oportunidad de proponer este tema y de discutirlo. Está conmigo como co-anfitrión Miguel Fontán, que va a ayudarme también en la recolección de las preguntas cuando abramos el chat y esté disponible. La dinámica es muy sencilla. Cada uno de nuestros ponentes va a tener una primera intervención de 10 minutos. Luego, al terminar la ronda, cada uno de ellos va a tener una segunda intervención de 5 minutos, y al terminar esa intervención, pues vamos a recoger algunas de las preguntas del auditorio para planteárselas a ellos para que la puedan responder, y finalizando esto, pues cerraremos el evento. Como les digo, el evento se llama Pensar la diversidad. Dos puntos: género, sexualidad, cultura y raza. El enfoque liberal. Quiero además agradecer muchísimo a la profesora Gisela Cossack, que fue la que nos propuso, la que tuvo la iniciativa de proponernos esta discusión y esta reflexión desde el punto de vista liberal. Muy agradecido. El Instituto Libre de Desarrollo está perfectamente disponible y abierto para las iniciativas sobre reflexión y debate de las ideas, porque de eso se trata. El país no puede mantenerse huérfano de debates serios, de discutirlo todo, de plantearnos todo lo que haya que plantearnos, porque tenemos el gran desafío de sentar las bases de la república nueva que nos merecemos. Y todo esto tiene que ver con que sea sólida, con que todos, digamos, podamos vivir dentro de ella, todos podamos reconocernos en nuestra plena dignidad del ser humano, y todos podamos remar en el mismo sentido, que es hacia, como decía la profesora Gisela Cossack, para que su sobrina nieta tenga oportunidades, se sienta orgullosa y tenga buena parte de las respuestas de las preguntas bien respondidas. Bueno, la ronda la va a comenzar la profesora Gisela Cossack. Bienvenida, profesora. Le pido que libere el micrófono. Perfecto. Y comienza. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos, a Teresa, a Flor, a Alejandra y a todos los amigos que están conectados en este momento. Algunos de ellos incluso de Europa, como mi amiga Paola Romero. Bueno, para mí es un gusto plantear estos temas dentro de un enfoque liberal, porque además no solamente son los temas del momento, sino que son temas muy pertinentes para el futuro de Venezuela. En primer lugar, el enfoque liberal privilegia la dignidad humana esencial. Todo ser humano tiene una dignidad por el solo hecho de serlo. De esa idea básicamente liberal
que por supuesto tiene raíces cristianas, pero que se materializa en la modernidad desde el punto de vista de los derechos, de los deberes y de la igualdad ante la ley, nos hemos alimentado los liberales y, digamos, los liberalismos existentes. Los liberales, por demás, ahorita, digamos, los liberales tienen una, bueno, tienen las peleas internas que tienen todas las tendencias políticas, los debates internos, pero por ejemplo hay gente que se dice liberal y realmente son personas que creen en el libre mercado, pero son profundamente conservadores. El caso, por ejemplo, de Tea Party en Estados Unidos, el caso de Vox. Vox no es liberal, el Tea Party no es liberal. Jair Bolsonaro no es liberal. Una cosa es que usted crea en el libre mercado, en la libre concurrencia, en la libre competencia, y otra cosa es que usted sea liberal. Por ejemplo, no deja de ser una gran ironía que haya sido Xi Jinping, el presidente de China, el que le haya indicado al presidente Trump, un antiliberal como Xi Jinping, que el libre mercado y la libre concurrencia son muy importantes para la economía mundial. Ninguno de los dos son liberales. ¿Okay? Por supuesto, el presidente Trump es más liberal que Xi Jinping, ¿sí? Pero menos liberal que Justin Trudeau o que Macron, por ejemplo, o que Angela Merkel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento en el mundo? Que nos encontramos con esta realidad. Alrededor de 50 países de los 200 más o menos que hay en el mundo discriminan abiertamente a la población LGBT. Esa discriminación abierta puede ser o no reconocer los derechos, caso Venezuela, que no reconoce ningún derecho, o incluso llegar a la sentencia de muerte, como es el caso de Irán. Por lo tanto, el reconocimiento de esta población, el reconocimiento de los derechos civiles de esta población, se ha dado en el marco de las democracias liberales. Pluralismo político, pluralismo ideológico, alternabilidad en el poder. Ese ha sido el marco donde se han dado estos derechos. La mayor parte, ustedes ven nada más el tamaño de China y Rusia y se darán cuenta que más bien son una minoría los países que aceptan, digamos, estos derechos dentro del marco de la democracia liberal. Vámonos con las mujeres. Nosotros los liberales, además, aceptamos, por supuesto, la razón y el conocimiento. Si aceptamos esto, tenemos que entender que todos los índices hechos por distintas fuentes y por distintas investigaciones indican que en promedio las mujeres son más pobres, que en promedio son más reprimidas, que en promedio tienen menos participación política, que el techo de cristal es más grave y que en el caso de Venezuela, la mujer, al ser cabeza de hogar en el 40% de los hogares, de acuerdo al último censo, está enfrentando una situación catastrófica. Por lo tanto, los liberales tenemos que entender, como de hecho lo hemos entendido, como lo entendieron las sufragistas en el siglo XIX o los antiesclavistas, ¿okay? Que aunque todos los seres humanos efectivamente podemos nacer libres e iguales, como diría John Rawls y como se dice desde la Revolución Francesa, no podemos olvidar el problema del poder. ¿Okay? Es decir, los seres humanos ejercemos el poder unos sobre otros. El poder sobre todo lo ente, dice el filósofo alemán Sloterdijk. Es decir, no somos angélicas criaturas que aceptamos la igualdad, ¿ok? Con toda tranquilidad, no somos criaturas bastante complicadas que tendemos a ejercer el poder sobre los otros. ¿Eh? Y ese otro puede ser una nación, puede ser otra raza. Efectivamente, el concepto de raza es un concepto positivista del siglo XIX. Pero bueno, ha vuelto a tomar, digamos, relevancia dentro de las discusiones políticas en el mundo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El poder que ha ejercido eso que se llama raza blanca, esas cosas son muy discutibles, sobre los negros, por ejemplo, es evidente. En Venezuela hasta hace menos de 200 años hubo esclavitud. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que entenderlas para entender el mundo donde estamos. ¿Okay? Las persecuciones de las minorías religiosas, la persecución de los católicos en África. ¿Sí? Los musulmanes persiguen a los católicos. ¿Sí? Los chinos persiguen a los musulmanes y el ejército islámico dice que la pandemia es un castigo de Alá por estar persiguiendo a las minorías musulmanas en China.
Por lo tanto, si nosotros vemos este marco, nos damos cuenta que las diferencias, ¿ok?, son absolutamente reales, comprobables y medibles. Las diferencias culturales, raciales, de género y digamos, de orientación sexual traen discriminaciones y diferencias en el mundo. El enfoque liberal tiene que ver con toda diversidad puede ser ejercida. Pensemos, por ejemplo, en los pueblos originarios, en el caso de la mujer lesbiana, en el caso de las diferencias de religión, siempre y cuando los derechos humanos fundamentales y de los derechos ciudadanos no sean tocados. Hay gente como Marta Nussbaum que habla de las capacidades en vez de los derechos humanos, una discusión de otra naturaleza. El punto es, hay unos límites precisos. ¿Okay? Usted puede ser musulmán o puede ser católico, puede ser ateo. Lo que usted no puede es perseguir a otra religión. Lo que usted no puede es exigir que haya una religión de Estado. Ese, digamos, es el enfoque liberal de las diferencias. Ahora, las políticas que se van a asumir frente a eso sí son objeto de una discusión importante. Hay gente que piensa que hay que, digamos, tener intervenciones materiales, otros que piensan que hay que tener cuotas, otros piensan que hay que dar todas las libertades posibles a las minorías culturales dentro de los países, otros pensamos que hay límites que hay que respetar. Pero básicamente, lo que los liberales debemos entender las diferencias, pero no debemos reificarlas ni convertirlas, ¿ok?, en una separación definitiva entre seres humanos que no están. Voy a terminar rápidamente para dar la palabra a las demás con lo siguiente. La filósofa Sayla Benjavid, de origen turco, que enseña, creo que en Yale en este momento, tiene un libro llamado Reivindicaciones de la Cultura. En ese texto dice una cosa que es sumamente importante, que es, primero, ninguna cultura es una entidad cerrada. Una cultura nacional, una cultura regional, la cultura catalana, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de las culturas siempre hay contradicciones y por medio del poder político, religioso, social o familiar se imponen interpretaciones del mundo que pueden funcionar como la cultura catalana o venezolana o popular o chavista o lo que ustedes quieran. ¿Okay? Otra cosa, esas divisiones que a veces yo veo que algunos liberales hacen y yo levanto una ceja inmediatamente. Oriente-Occidente. Tenemos que recordar dónde nació el cristianismo y dónde nace el judaísmo. ¿Ok? Tenemos que recordarlo porque, en definitiva, Europa empieza a tener importancia hace mucho menos de lo que nosotros creemos, ¿ok? Veamos a Yuval Noah Harari, pero ese no es el punto. El punto es que en todas las culturas hay letras de ilustración, ¿ok? El emperador Ashoka en la India permitía la libertad de expresión. Averroes, el filósofo musulmán, estamos hablando, pero bueno, de siglos, siglos y siglos. Pese a que si a las mujeres las dejaran trabajar, no estarían en esa pobreza y en esa miseria, ¿okay?, que estaban porque la religión les prohibía trabajar. Entonces, yo creo que los liberales tenemos que ver que efectivamente en todas las culturas, en las más diversas culturas, hay concepciones del humano que nos plantean esa dignidad esencial y a partir de ahí podemos deliberar sobre esas diferencias. Muchísimas gracias, profesora Gisela Cossack, por su primera intervención. Y ahora quiero cederle el derecho de palabra a la profesora Alejandra Martínez. Bueno, muchas gracias. Si me extiendo mucho, por favor, sin pena, alguien hágame una seña para que me calle, porque a veces se me va un poquito el tiempo, sin pena, de verdad. Bueno, mi intervención gira en torno a un tema más o menos en la línea de la profesora Cossack, tal vez un tema en esa línea un poco más abstracta y teórica, pero que creo que es importante abordarlo para precisar esa vieja dialéctica. Le digo vieja porque no es, o sea, no es una dialéctica reciente entre liberales y conservadores, solo que en los últimos años como que ha salido a relucir de nuevo. Y bueno, quiero muy resumidamente argumentar mi hipótesis de esta tarde a la luz de la historia. Y básicamente la tesis que quiero plantear la tarde de hoy es que
el enfoque de derechos de las minorías, háblese mujeres, afrodescendientes, indígenas, LGBT, etcétera, es compatible espiritual, filosófica e históricamente con la tradición liberal. Y que la crítica a este enfoque de derechos de las minorías se entronca más bien con la tradición conservadora. Entonces, tal vez algunas personas que hoy se den cuenta que son conservadores y no lo saben. Espero llegar a esa conclusión. Primero, o sea, quería comenzar hablando de la modernidad, o como me gusta llamarlo, el proyecto ilustrado de la modernidad, cuyo rasgo por excelencia tiene muchos, pero el rasgo por excelencia al que me quiero referir hoy es esa idea de autonomía o de liberar al hombre, al ser humano, de las ataduras de la naturaleza. Y bueno, y la capacidad de autocreación del hombre. Sobre esto voy a volver más adelante cuando toque el tema del derecho natural. Pero entonces, en ese sentido, la modernidad sería, en muy pocas palabras, sería, bueno, el abandono de la idea de Dios a favor de la razón, la ciencia y el progreso. El abandono del poder divino por el poder del pueblo, el abandono de los privilegios de sangre, de herencia, etcétera, por la igualdad ante la ley. El abandono también de las virtudes heroicas de la antigüedad, etcétera, por las virtudes burguesas, como diría Deirdre McCloskey en su trilogía sobre las virtudes burguesas. Todas estas son ideas que se inscriben, digamos, dentro del liberalismo, que en su momento, obviamente, por estas características fue esencialmente revolucionario y disruptivo con lo que había antes. Por otra parte, el conservadurismo o la tradición conservadora tiene raíces obviamente en la antigüedad y en la Edad Media, y siento yo, lo que quiero conversar hoy es que la tradición conservadora ha coexistido, pero en cierta forma incómodamente, a regañadientes con ese proyecto ilustrado de la modernidad. ¿Por qué? Porque el conservador es en esencia un escéptico de la modernidad y de la idea de progreso. El conservador duda de esa excesiva confianza que tenemos los modernos y los liberales a la ciencia. El conservador más bien entiende a la naturaleza, por este tema del derecho natural, entiende a la naturaleza como la entendían los antiguos y los escolásticos, entiende a la naturaleza como un límite, no como los modernos que entendemos la naturaleza, o la modernidad, perdón, entiende a la naturaleza como algo para ser vencido o transgredido. Un poco, pienso un poco para ejemplificarlo en el mito de Prometeo. O sea, todas las tragedias griegas, o la gran mayoría de las tragedias griegas, básicamente eran, bueno, esa idea, esa arrogancia de querer superar los límites de la naturaleza, lo que traía como consecuencia, bueno, era un ibris, una desmesura, o sea, la desmesura, que es el ibris, y bueno, y siempre era castigada. El hombre moderno en ese sentido es prometeico, el hombre moderno se hace a sí mismo. Eso es una idea que la tradición conservadora rechaza, ¿no? Y denosta. Y la tradición conservadora obviamente ve en la modernidad una tendencia hacia el secularismo, que obviamente está presente en el liberalismo, aunque no tanto, porque había autores liberales que son religiosos. Pienso, por ejemplo, en Alexis de Tocqueville, un Lord Acton, etc. Pero sí, por ejemplo, el socialismo científico, las teorías socialistas, que también son producto de la modernidad, para un conservador no son más que la continuación lógica de todos de las bases modernas. O sea, es la derivación lógica, la instancia última de la modernidad.
Entonces, bueno, ¿por qué estoy haciendo esta explicación? Porque la tradición liberal, en este sentido y de esta forma, pienso yo, lo podemos someter a discusión, para eso estamos aquí, se admite y se concilia por ejemplo, con la primera ola del feminismo, con la oleada de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60 de los afroamericanos, porque básicamente estas reivindicaciones por los derechos, este enfoque de derechos de las minorías, no fueron otra cosa que la incorporación de estos grupos marginados de la sociedad, mujeres analfabetas, negros, indígenas, minorías sexuales, étnicas, religiosas, etcétera, a ese proyecto ilustrado de la modernidad del que hice referencia. Por eso es que la primera oleada del feminismo, y en esto quiero hacer énfasis porque esto realmente es como el core de mi intervención, estas primeras oleadas, estas primeras reivindicaciones por los derechos civiles y en algunas partes también por los derechos sociales se entroncan con la tradición liberal por eso, porque es la incorporación, la articulación de estas minorías a ese gran proyecto civilizatorio que llamamos modernidad. Y no solo esos ejemplos de mediados del siglo XX, un ejemplo también que traigo a colación puede ser las llamadas primaveras árabes de hace 11, 12 años. También siento yo son una muestra, ya la última muestra que vimos de eso, ¿no? En el mundo. Cómo estos grupos periféricos, marginados, etcétera, lucharon por incorporarse a ese proyecto civilizatorio llamado modernidad ilustrada, democracia liberal, etcétera. Te quedan 3 minutos. Sí, hasta aquí quiero dejar mi intervención. Solo una cosita. Esto es muy distinto al enfoque, obviamente, de las identidades, que es parte muy específica de la política de los Estados Unidos de las últimas décadas, ¿no? O sea, digamos que los liberales sí trazan un límite entre estas primeras oleadas de reivindicaciones por los derechos. Sí hay una diferencia muy marcada con esta política identitaria que ha tomado la política estadounidense de las últimas décadas. Lo dejo hasta ahí. En la segunda ronda, si hay preguntas, conversamos al respecto. Muchísimas gracias, profesora Alejandra Martínez. Ahora le dejo en el derecho de palabra a Flor Iscaray. Bueno, nada, agradecida por este intercambio, agradecida con Gisela por dar el contexto de lo que son los distintos liberalismos, porque yo también creo en que parte de la naturaleza propia del liberalismo es pensarlo de maneras distintas. Alejandra por ese recorrido un poco de las tradiciones o de esa visión del liberalismo como una tradición, que creo que también es importante, pero la preocupación que yo traigo es más sobre el mundo de la vida, o sea, sobre lo que hoy estamos viviendo, que por supuesto pasa por revisar nociones y pasa por reflexiones filosóficas y antropológicas y ontológicas, pero mi preocupación son estas agendas actuales. Y mi lectura actual, que es un poco mi línea de estudio, es sobre los totalitarismos, sobre la lógica totalitarismo de estos movimientos actuales, movimientos políticos o societales. Entonces, lo primero que yo quiero traer es revisar, poner en tela de juicio esto que hablan de la agenda de los diversos. Ponerlo en tela de juicio no desde el punto de vista moral, en el sentido de lo importante de la dignidad humana, que ya Gisela lo decía, eso es indiscutible. Para mí, desde la tradición que sea, es indiscutible el valor de la vida y de la dignidad de las personas en la condición y en la elección que quieran. Eso para mí, lo que trae en tela de juicio es la manera y los modos en que estas agendas se están interponiendo. Y yo desde en sí traigo a colación la revisión de lo que es la propia noción de diversidad. Cuando lo colocamos a revisarlo en lo que son los movimientos actuales, vemos que hay una especie de homogenización que es la mujer, que es el negro, que es el indígena, que es el minoritario. Entonces,
las diversidades son canalizadas y homogenizadas en ciertas concepciones, en ciertas narrativas, en ciertos lenguajes, que quizás incluso está revisándose lo que es la propia agenda diversa. Y todo, y sobre todo, y lo que me cuestiono más es la manera instrumental, porque está en situación, y también Gisela lo decía, de lo que es la instrumentación del poder. Por supuesto que hablar de diverso es hablar de conflictividad, es hablar de lo antagónico, de las paradojas y de las incertidumbres. Yo no pretendo, digamos, decir que ahí no lo va a haber. Precisamente lo diverso es que eso existe. Pero a mí me llama la atención es que son agendas que se imponen y que crean y que se colocan en el tapete de lo que es toda la instrumentación del poder y todos los temas de dominación. En particular, el tema de los medios. Cuando invertimos esa regla del medio fin, y ahí es otro de los temas que me parece polémico, y revisamos esa regla ética de dónde están los fines, o si el fin justifica los medios, si los medios justifican el fin, yo me pregunto si los medios y la violencia en que hemos estado presenciando estos que no son debates, sino que son imposiciones, si justifican estas actuales narrativas de lo diverso, si no se están encuadrando precisamente en homogenizar esos debates de las minorías. Y enfatizo, y yo me quiero ayudar un poco de una frase de Simone Weil, que quizás no está muy relacionada con las tradiciones liberales, pero cuando uno la estudia, ves que hay una liberal profunda que poco uno ha visto en otros autores más tradicionales sobre el liberalismo. Y dice que el mal esencial de la humanidad precisamente es la sustitución de los medios por los fines. Entonces a veces esta lucha per se de la minoría y de lo diverso se reduce a un tema de la instrumentación del poder y de la dominación, y se va perdiendo este debate de los fines que planteaba Gisela, de los fines de lo que son la lucha de la mujer, que es histórica, que también lo repasaba Alejandra, y que eso no tiene ningún tipo de debate para mí, y que la historia de la humanidad es una historia de sometimiento de los hombres, eso es indiscutible, sean opresores o oprimidos, pero se convierten en estos instrumentos de dominación. Y ahí es donde está centrada mi revisión, o la revisión que yo hago, más allá de la historia de las primeras oleadas del feminismo, porque también está la lucha indígena y la lucha por las identidades locales, porque también parte de este debate de la modernidad es, bueno, el tema de la universalización de lo particular. Y eso también es un juego peligroso de las lógicas totalitarias. Entonces, cuando nosotros planteamos, porque yo no quiero reducir esto al tema del liberalismo como una visión clásica, sino precisamente a cualquier visión que sea interpelada por la libertad como un valor sustantivo para ordenarlos, para convivir con el otro. Y ahí es necesario entonces que revisemos qué son los derechos, qué es lo diverso, qué es el ser humano, qué es la persona. Esos son debates que no se pueden dar como significantes vacíos. La persona que entiende cada quien o cada propuesta por lo que es la persona. El tema de las identidades, ahí hay mucha construcción subjetiva de las identidades. ¿Y cuál es la significación política de estos discursos? Más allá, y yo digo que la significación política en términos de los fines y no de los instrumentos del poder. Porque esa parte, ahí corremos el riesgo de lo que Klaus Lefort habla, la lógica totalitaria de la sociedad. O sea, más allá de ver la parte de los fines, es ver la instrumentación en los cuales se quieren llevar estos procesos de lucha, digamos, de reivindicación de lo que es la dignidad de la persona. Lefort habla de que de quien no preste atención a este inmenso dispositivo edificado para disolver precisamente un sujeto en un nosotros, en un aglomeramiento de un nosotros contra un aquellos, y que esa idea del nosotros, que creo que hay que revisarla precisamente en estos movimientos de las minorías, qué significa ser mujer, qué significa ser negro, qué significa ser indígena. Entonces eso queda aglomerado en unas lógicas totalitarias, en el sentido de que se imponen como se impone la relación amigo-enemigo. Entonces por eso es importante allí revisar, y siento que ese es el tono que se le está dando al debate de la agenda de diversidad, y desde el punto de vista de lo que es la libertad como un valor sustantivo, es un tema que hay que revisar, pues
se diluye en un nosotros esa lógica totalitaria. Y está la idea de los diversos estudios del totalitarismo, que es la idea del uno, pueblo uno, mujer una, indígena uno. Entonces, eso es un gran peligro que desde un punto de vista de una agenda liberal tiene que revisarse. La imposición de lógicas totalitarias, disfrazadas, como diría Arendt, que el terror es un elemento de la filosofía política que se ha revisado, pero el terror totalitario implica mentir la verdad. No, es cierto que las mujeres han hecho una lucha histórica por ser tomadas en cuenta por los derechos. O sea, en principio, bueno, la mujer no es reconocida desde la historia de la humanidad hasta hace poco, históricamente hablando. Entonces, eso no está en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento es cómo se impone luego en la propia lógica totalitaria. Ahora, la mujer tiene que ir en contra del hombre porque es su enemigo histórico. Ahí es donde yo digo que tenemos que revisarlo desde el punto de vista no de los derechos y de la dignidad, sino de esas lógicas totalitarias que se quieren imponer cuando se sustituye la idea del derecho de los individuos por los derechos colectivos. Cuando se quiere colectivizar o crear colectivos que determinen cuál es el derecho o la dignidad de las personas. Te quedan 2 minutos. Déjame acelerar porque, bueno, esto es un tema denso. De hecho, bueno, después voy a compartir lo que escribí. Porque, bueno, ¿qué me preocupa también de estas lógicas totalitarias? Bueno, toda la taxonomía que se ha creado y se ha encubierto una militancia académica de las ciencias sociales para imponer esas lógicas totalitarias. ¿Cuál es la verdad de la mujer? ¿Cuál es la verdad del indígena? ¿Cuál es la verdad del negro? Y lo que vemos es que se está cambiando el sujeto de la agresión al sujeto de la lógica totalitaria. No se está cambiando la lógica totalitaria que tanto se critica desde las tradiciones más colectivistas. Y lo vemos, por ejemplo, en toda la literatura de la democracia radical que plantean Chantal Mouffe y Ernesto Laclau con las equivalencias. Cuando tú hablas de equivalencias, de equivalencias de los valores, tú dices, bueno, ahí tú quieres crear un sujeto homogenizado. Entonces, para subsumir una objetividad, que sí vale la pena subsumir mi subjetividad en un grupo para adueñarse de mi identidad e imponer y hacer estas equivalencias de las subjetividades, que creo que no tiene. ¿Qué otorga el poder de una condición sobre otro para poder imponer una lógica? Y lo hemos visto en todo como hemos visto cómo se ha manejado estos movimientos a través de la humillación y del desprecio con el otro. Lo dejo hasta aquí para después ir conectando con otros temas y respetar el tiempo. Muchísimas gracias, profesora Floris Caray. Y ahora le pedimos a Teresa Albanes que haga su intervención. Bueno, mis densas amigas académicas. Me resulta muy difícil compartir con ustedes. No traigo autores, no traigo teorías. Traigo mi vida frente a ustedes. Soy la mayor en todo caso de este grupo. ¿Sabe? Yo no soy liberal. No me defino como liberal. Si alguna definición en términos sociopolíticos podría haber tenido en el pasado, es social cristiana. Hoy en día estoy compartiendo información, conocimientos, pasiones con amigos definidos como liberales. Y estoy aprendiendo mucho de ellos. Mucho. Yo le dije a Víctor que quizás yo no era la persona para este foro. Había consideración de las formaciones de ustedes y sus trayectorias académicas. Sin embargo, él me dijo que sí, que yo tratara de la manera que me parecía este tema de la diversidad.
La profesora Gisela hizo algo como si fuera jurista y abogada. Empezó haciendo unas definiciones muy claras sobre derechos. Yo diría que sí, lo que he pensado para esta presentación es que la diversidad humana es muy grande, pero hay algo que unifica a esa diversidad humana, que es su dignidad. Y que las diversidades biológicas, educativas, culturales, políticas, sexuales, de raza, todas convergen en una sola cosa, que es la esencial dignidad de todos. Ese es, digamos, un fundamento que está en muchas legislaciones, pero que es irrespetado en muchas políticas y acciones de Estado. Yo creo que en tiempos como los que vivimos, de gran incertidumbre mundial y regional, local, quienes han sido favorecidos, quienes hemos sido favorecidos de haber alcanzado niveles educativos, profesionales, y hemos tenido la oportunidad y tenemos en nuestras manos el ejercicio de roles importantes en la sociedad, como políticos, como profesionales de la cultura, como pensadores, como literatos. A mi juicio, todos nosotros estamos llamados a actuar con transparencia, con sinceridad, con honestidad, afirmando la esencial igualdad y dignidad de las personas, de los seres humanos. Nosotros estamos viendo a nivel de nuestro país y de muchos otros países actuaciones donde no hay compasión, ni hay justicia, actuaciones con desmedido cinismo, donde se afirma una economía liberal y se persigue a razas y grupos por su diversidad sexual, con una gran crueldad frente a los diversos. En nuestro país, nosotros vemos que las mujeres, desde hace rato, han asumido y ejercido roles importantes, no solamente a nivel de la familia, que es su lugar asignado por la biología y por las tradiciones y por las leyes. Pero esa mujer ha conquistado muchos otros espacios en la política, en la educación, en el cuidado, en la protección, en prodigar amor y protección. Nosotros vemos en nuestro país, como lo decía la profesora Rosac, que más de un 40% de las mujeres viven en estado de pobreza, quizás más. Hoy en día esos números tienen que ser mayores. Las estadísticas son opacas. Yo he manejado durante muchos años 2 estadísticas fundamentales que indican el desarrollo de un pueblo. ¿De qué se mueren las mujeres? ¿Y de qué se mueren los niños? ¿Cuántas mujeres se mueren con ocasión del parto? ¿Y cuántos niños se mueren en su primer año de vida? Esos son los 2 indicadores más sensibles que reflejan el grado de desarrollo de una sociedad. Pensadores tan importantes como Václav Havel, un político importante, que lo que era un dramaturgo, que llegó a ser el gran político checoslovaco. Él decía que el indicador más importante era cómo cuidaba una sociedad a sus débiles, a sus pequeños y a sus ancianos. Ese para él era el criterio fundamental de desarrollo de la sociedad.
Habiendo trabajado cerca de 16 años en Naciones Unidas en diversas posiciones, yo aprendí que la muerte en los primeros 1000 días de un niño y la muerte de las mujeres con ocasión del parto son dos indicadores formidables para decir cómo esta sociedad se comporta. Y con desolación debo decir que esos indicadores van para arriba en el sentido de que suben las tasas de mortalidad materna y de mortalidad infantil, y va para abajo nuestra ubicación en el desarrollo de los pueblos. Voy a pasar a otro tema. El New York Times y el Washington Post, durante las últimas semanas, han venido haciendo referencia a que 6 o 7 mujeres jefes de Estado en el mundo se han distinguido por ser los jefes de gobierno donde la pandemia del coronavirus ha sido mejor manejada y que reflejan los menores números de infección y de muerte. Te quedan 3 minutos. No puede ser. En 3 minutos quiero anunciarles lo que voy a decir en los próximos 5 o 6. El gran paso de este lunes de esta semana que dio el Supreme Court of Justice de los Estados Unidos, dictando una de las sentencias más importantes en 20 años, que ha sido la decisión por un magistrado conservador, republicano, propuesto por Trump en una votación de 6-3, que le concedió el derecho a los lesbian, gays, LGBTQ, el derecho a no ser despedidos de su trabajo, el derecho a tener poder suscribir pólizas de seguros de vida y de salud y poder tener derecho a ser hospitalizados. Aquí lo dejo. Este es un paso importantísimo que ha dado este país, donde por decisión de Trump llevó a 2 magistrados con buena preparación, excelente, conservadores, republicanos, y que ha dado la gran sorpresa el magistrado o el juez Gorsuch presentando este proyecto de sentencia que fue aprobado 6-3. Este es un gran paso, no para las mujeres, ni para los gays, ni para las lesbianas. Este es un gran paso para la humanidad, porque se ha reconocido la igualdad independientemente de a quién amas y con quién te reúnes. Aquí lo dejo, Víctor. Tu guillotina. Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar la segunda ronda. Cada uno tendrá 5 minutos y comenzamos con la profesora Gisela Cosa. Sí, muchas gracias a todas. Muchas gracias, Víctor. Rápidamente, Teresa, me refería que eran 40% de cabezas de hogares. Es decir, que estaban solas con los hijos, ¿no? No, los índices de pobreza en Venezuela son simple y llanamente escandalosos. Estamos en la liga de Siria, de Yemen, esas son las ligas en las que está Venezuela. 5 países. Pero voy al punto, voy a retomar un poco lo que indicaba Flor. Empiezo con los acuerdos. Efectivamente, en las ciencias sociales y en las humanidades hay un predominio de la militancia frente a la academia. Es decir, hay mucho militante disfrazado de académico. Eso lo vemos no solamente con la política identitaria de los Estados Unidos, lo vemos con el tipo de pensador que se promociona, al estilo de Slavoj Žižek, Judith Butler. Es decir, este tipo de pensador que tiene una enorme presencia en estos contextos en detrimento de otro tipo de pensamiento, sobre todo en la gente que estudia cuestiones relativas a la cultura. La ciencia política, la filosofía en ese sentido es más seria y las posiciones son más abiertas. Rápidamente a la política identitaria. La política identitaria es un fenómeno muy norteamericano. Es lógico que haya movimientos sociales, es lógico que haya la sociedad civil moviéndose por intereses
y agrupándose para lograr esos intereses. Como decía Miguel Ángel Martínez en un programa anterior de esta línea, ¿ok? Bueno, mira, tú puedes agruparte con la Asociación Venezolana de Mujeres y conseguir, ¿verdad? Eran mujeres de diversas ideologías políticas que se unían para conseguir determinados fines, ¿okay? Políticos respecto a los niños, respecto a la familia, etc. Bueno, los partidos políticos un poco son los vehículos de esa sociedad civil organizada. Lo mismo ocurre con el movimiento LGBT. Cuando uno va a la marcha LGBT, yo estoy casada con una mujer, me casé aquí en México, con una venezolana, por supuesto, lo primero que tú vas a ver es lo que aman las políticas identitarias. Gente desnuda, pintada, etc. Ese es el 1% de las personas que están en la marcha, o menos. A Linet y a mí, que somos dos mujeres de mediana edad, de 56 años, no nos van a tomar fotos. No somos nosotras las que vamos a salir. No le toman fotos a los cristianos mormones, a los evangélicos gay, ¿ok? A los evangélicos pobres. Los medios le toman fotos, ¿ok? A la reina drag, que va con unos cachos de este tamaño y un gran maquillaje, ¿ok? Para que venga entonces el horror, van a prohibir la heterosexualidad, en fin. O, por ejemplo, como diría el filósofo Eric del Búfalo, Occidente se viene abajo, ¿ok? Porque efectivamente se están reventando todos los valores de Occidente y se está destruyendo a la familia, ¿ok? Por el matrimonio igualitario. Bueno, yo creo que si nosotros vemos la diversidad real de la gente, de las personas gay, lo que vamos a ver es una confiscación del movimiento LGBT por grupos de izquierda radical. ¿Ok? Eso es. Los grupos LGBT quieren cosas sumamente conservadoras. ¿Qué es lo que han querido los movimientos LGBT toda la vida? Igualdad en el trabajo, casarse, más conservador, tener muchachos. Mientras las mujeres heterosexuales están negadas a tener muchachos, las mujeres lesbianas quieren tener niños y criarlos entre ellas, como las familias venezolanas de mujeres. ¿Qué más conservador que eso? Hay gay mormones, hay gay liberales, hay gay de todo ese tipo. Ahora, por supuesto, hay una minoría. 2 minutos, profesora. Ok, hay una minoría que entonces confisca todas estas causas. Acuérdense que hay negros republicanos. Acuérdense que hay mujeres republicanas. Es decir, que no todo, digamos, el feminismo, las causas, el feminismo, la población LGBT, la diversidad cultural, en el caso de los pueblos indígenas, es la expresada por el pensamiento decolonial o por la izquierda más radical. Es decir, los liberales o los socialcristianos y los socialdemócratas tenemos que evitar esa confiscación. Muchísimas gracias, profesora Gisela Cossack. Y ahora entonces le corresponde sus 5 minutos a la profesora Alejandra Martínez. Gracias. También un poquito en la onda de la intervención de Flor, que me gustó mucho porque ella empezó justo donde yo terminé. O sea, yo me quedé en las políticas identitarias, que digamos que los liberales trazan una línea divisoria ahí muy fuerte y básicamente, ¿cuál es la explicación de que estos movimientos hayan derivado en estas políticas identitarias que tenemos hoy en día? Bueno, la misma dinámica que ha tenido la democracia de masas, de la sociedad de masas de las últimas décadas. Se crean grupos de presión, grupos de interés que persiguen intereses. Entonces, obviamente, se crean grupos LGBT como en cualquier sociedad democrática. Hay otro tipo de grupos de presión, gremios, sindicatos, etcétera, que bueno, esto está más que estudiado en la teoría política. Autores como Buchanan y la Escuela de Chicago lo ejemplifican maravillosamente en eso que se llama public choice, la teoría de la elección pública. Entonces, estos son grupos de presión que buscan en cierta forma captar renta, privilegios, etcétera, y son grupos que persiguen no solo intereses distintos, sino que muchas veces compiten entre sí.
Interesante también, quería también traerlo a colación, qué bueno que se habló de la sentencia de la Corte Suprema de ayer, la de Bostock versus Clayton County, porque básicamente, o sea, es una muestra, porque también hay que meterse un poco en la psicología de estos dos magistrados conservadores, Gorsuch, que vota a favor, y Kavanaugh, católico también conservador, que se abstiene. Precisamente, ¿por qué votan a favor? Por lo que dije en mi primera intervención, porque estos son grupos, minorías, que digamos, necesitan incorporarse a ese gran proyecto civilizatorio que es la modernidad ilustrada, la democracia liberal. Eso es una cosa, el reconocimiento de derechos que pasa porque estas oleadas de grupos marginados se incorporen a la modernidad. Otra cosa es pedir cuotas directas del Estado, donde digamos el liberalismo, eso ya no es liberalismo, eso es otra cosa. ¿Terminaste, Alejandra? Sí. Muchísimas gracias, profesora Alejandra Martínez. Ahora vamos a pedirle a Floris Caray que agote sus 5 minutos de la segunda ronda. Bueno, hablando de lógicas totalitarias y el tiempo. Bueno, de verdad agradezco a Gisela que ponga su experiencia, porque bueno, lamentablemente, precisamente eso es lo que yo pongo en cuestión, es el tema de estas lógicas totalitarias que nos hacen ver un universo homogéneo y que no necesariamente da cuenta de lo que son estas luchas de, bueno, tener una vida la que uno quiera, en respeto de otras, y eso es indiscutible. Entonces, precisamente como esa preocupación de estos grandes dispositivos, que no solamente la academia, sino también estos medios de comunicaciones, que son los que brindan la imagen o la verdad de lo que la gente conoce y no de lo que en sí es la diversidad de lo que está planteado, que la preocupación por ese vacío, ese nihilismo que uno ve de principios, no es tal. Entonces, eso es lo que yo estoy planteando en revisar desde el punto de vista, desde el valor de la libertad como valor sustantivo de nuestras vidas, estas agendas que han sido violentas, que han querido imponer y homogenizar una realidad que no es. Y como se basan es precisamente en este tema del poder, que por supuesto siempre está implícito, porque si tú no tienes, aunque sea el poder de colocar tu visión y tu proyecto de vida para poder junto a otros, bueno, defender es el tema de tu derecho a una vida digna y a la vida que tú quieras. Son estas lógicas totalitarias, que soy reiterativa en esto, porque precisamente el poder, lo que uno ve es que se está combatiendo esa idea del Estado, que es el Estado que protege, el Estado de Derecho, precisamente que tú puedas tener tus espacios y puedas disponer y hacer elección de tu vida, que puedas, por ejemplo, aquí en el caso de Venezuela, que a pesar de que el chavismo tuvo la agenda de la diversidad, bueno, no se ha logrado absolutamente nada en términos de los derechos civiles de quienes quieran tener sus opciones de vida distintas a lo que legalmente, porque el derecho no atrapa todas las realidades, el derecho precisamente por eso es la parte política y filosófica, para impulsar estos espacios del derecho para nosotros poder tener nuestros proyectos de vida. Y lo que me preocupa de estos movimientos que se han hecho los dominantes, que no necesariamente refleja, y por eso le agradezco a Gisela esa alerta desde su experiencia, que alertan precisamente el posible derribamiento de ese Estado que nos pudiera proteger y pudiera precisamente, y ante el cual nosotros podemos solicitar estos espacios y esta ampliación de los derechos civiles. Y para ir cerrando, antes que Víctor totalitariamente me diga que me queda un minuto, yo quisiera compartirles, porque dentro de lo que es la idea del derecho, que ha sido un horizonte normativo precisamente para defender, para que los individuos podamos defendernos de todo lo que sea poder, ya sea poder de un Estado opresor dictatorial o inclusive de un grupo que se quiera abrogar, bueno, mi identidad como mujer. O sea, hasta en eso es lo que nosotros tenemos que decir que son los derechos. Y frente a eso no podemos omitir que los derechos representan la obligación que yo tengo de resguardarme, pero también de no generar estas lógicas totalitarias que lo que quieren es excluir y discriminar al que me parezca incómodo.
Entonces Simone Weil habla, me gustaría como leerlo rápido porque me parece muy hermoso y que es donde tenemos que centrarnos más que en esta instrumentación de movimientos violentos que quieren privar un estilo de vida. La obligación solo vincula a los humanos, o sea, nos vinculamos a través de una obligación del cuidado, de amarnos, de protegernos, bueno, y de luchar políticamente para poder llevar una voz que sea escuchada. No hay obligaciones para colectividades como tales, sino para ese espacio individual frente al cual tú te unes para lograr derechos civiles, pero no para imponer proyectos. Ningún ser humano puede sustraerse a sus obligaciones en circunstancia alguna sin cometer un crimen, porque ahí también es lo que me preocupa de estos movimientos. O sea, hay crímenes que se están cometiendo en nombre de unas banderas que no son tales. Porque la imperfección de un orden social justo se mide, y es un poco lo que Teresa y Gisela han hablado bueno, estas estadísticas de cómo la mujer cada vez está más sola con conjunto de responsabilidad, se mide por la cantidad de situaciones de este tipo de extrañas, o sea, de estos crímenes a la humanidad. Esta obligación es eterna, solo es eterno el deber hacia el ser humano como tal. Esta obligación es incondicionada. Si se basa en algo es porque este algo es de otro mundo. O sea, no hay nada mítico, no hay nada más allá, es simplemente el respeto a la vida digna de otros que tiene opción distinta, pero no tienes que ser segregado, discriminado, porque tengas una elección distinta a lo que regularmente se espera. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias a Floris Caray. Les informo a los participantes que a través del chat pueden formular algunas preguntas que serán recogidas por el profesor Miguel Fontán y que él leerá y, digamos, que dirigirá a nuestros panelistas. Y ahora, Teresa, son tus 5 minutos. Bueno, yo quiero terminar lo que quería decir sobre esta información reiterada por parte de estos periódicos de Estados Unidos, destacando el rol de estas 6 o 7 mujeres frente al poder que han administrado el tema de la pandemia en una forma admirable. Y destacan, claro, son mujeres jefes de Estado o jefes de gobierno de 7 países desarrollados. Pero no obstante, creo que lo que se señala es cómo estas mujeres han destacado por desarrollar unas virtudes que no eran las virtudes tradicionales admiradas en el ejercicio del poder por parte de los hombres. Y son decisiones tempranas, consideración especial a los más débiles, trabajo en equipo e inspiradoras de confianza. Esto a mí me ha llamado mucho la atención porque paralelamente se ha destacado que en 3 países donde líderes masculinos fuertes precisamente han abusado con sus actuaciones pasivas, insensibles y dominantes. A mí me parece que el hecho de que prensa internacional esté destacando esto, está abriendo una nueva manera de mirar con ocasión de un fenómeno mundial como es la pandemia, cómo ejercer el poder y cómo dar cuenta. El discurso de Angela Merkel diciéndole a los alemanes, desde el año 45 no hemos tenido un reto más grande a superar que este. Hagámoslo juntos. Ningún jefe hombre de Estado ha hablado en esos términos. Y Angela Merkel, que estaba en una posición de decadencia en su favor popular, ha subido notablemente, precisamente por esta apertura, por esta actuación no tradicional por parte de un jefe de Estado. Quiero referirme ahora yo tengo muchas referencias a los Estados Unidos porque estudié allí y porque en el año 65, cuando yo vivía en Boston, presencié, con dolor fui al
a la conmemoración del primer año de la muerte del presidente Kennedy, asesinado, la Catedral de Boston. Pero también fue porque se aprobaba la ley de derechos políticos para la población negra. Y yo, que venía de Venezuela, de un país chiquito, venía de un país donde todo el mundo, desde el año 47, podía votar y ser elegido. Entonces, uno compara lo que son las sociedades desarrolladas y las sociedades en desarrollo y empieza a tener una valoración distinta de lo que es el desarrollo y lo que es el progreso, por lo pronto, de los seres humanos. En el año 2015, en los Estados Unidos se aprobó la ley del matrimonio de personas de igual sexo. Esto ha sido observado en las grandes ciudades, en los estados, algunos de ustedes, todos ustedes viven fuera, salvo Flor y yo que estamos aquí, pero ustedes habrán seguido esta información en casi todos los estados de Estados Unidos. Esta ley no se está observando en una forma absoluta. No se observa. En las ciudades pequeñas, en los pueblos pequeños, no se observa. Y esto es una cosa, en 30 de 50 estados de la Unión de los Estados Unidos no se aplica esta ley. Esta acción que acaba de tomar el Supreme Court es muy importante porque va a reanimar la consideración de todos estos puntos. Yo voy a leer algo que a mí me impresionó mucho de una reacción de republicanos recalcitrantes que dicen que ignorar la realidad biológica en nuestras leyes es una amenaza a nuestras libertades de conciencia, de religión y de expresión. Esto está en este momento en pleno desarrollo en los Estados Unidos. Va a haber un ataque sistemático, sangriento contra esta sentencia. La sentencia no puede ser cambiada. Tendrá que ser cambiada en años, probablemente por una nueva decisión. Pero va a haber una lucha descarnada contra esta decisión porque socava uno de los pilares más importantes de esa sociedad, que se basa en una mentira de reconocimiento de los derechos de todo el mundo. El país en la vanguardia del reconocimiento de los derechos no es así. Y yo creo que para el presidente Trump, Víctor sabe de mis simpatías por el presidente Trump, yo creo que ha sido una lección de independencia de su candidato propuesto por él, que no obedeció a una consigna conservadora, sino que obedeció a su conciencia. Ojalá muchos de nuestros políticos, diputados de la Asamblea Nacional, obedecieran más a su conciencia, que es la única que los obliga cuando votan, cuando afirman, cuando el próximo 4 de enero, si es que esta Asamblea vive, ¿qué será lo que harán? ¿Va a haber elecciones nuevas? Me estoy metiendo en otros temas, Víctor, pero no lo puedo evitar. Yo soy un minuto, disciplinada. te queda un minuto. Un minuto, bueno. Sí, estas cosas, yo creo que son temas importantes de que este foro se ha dado porque estas cosas vienen detrás. Y en Venezuela también nosotros encontramos mucha resistencia. Y coincido con Gisela cuando habla de los estereotipos. La gente se rige por los estereotipos, por la bandera de colores, por los pintados. En realidad, todos los seres humanos son seres decentes y todos los seres humanos son decentes en su dignidad y todos tienen derecho al reconocimiento independientemente de a quién aman y con quién se acuestan. Muchísimas gracias, Teresa Albáñez. Ahora el profesor Miguel Fontán va a leer las preguntas. Les invitamos a todos que formulen sus preguntas a través del chat. Miguel Fontán las va a dirigir. Hola, Tal vez mientras la gente... Perdón, Miguel. Dale, Alejandro. Que tal vez mientras la gente se anima a hacer sus preguntas, yo quería hacer una acotación breve específicamente de Venezuela. En Venezuela, digamos que sea este maridaje entre liberales y conservadores, bueno, porque estamos luchando contra una amenaza totalitaria, transnacional, etcétera, pero es importante hacer la distinción de que
los conservadores siempre han estado en la acera enfrente del liberalismo. Digamos que las dos tradiciones estemos de acuerdo en el tema del libre mercado, en los derechos de propiedad, etcétera. Bueno, eso nos une coyunturalmente contra una amenaza existencial como lo es el chavismo. Pero realmente son dos tradiciones muy distintas. Yo quería también una cosa aclarar rápidamente. Yo no coincido con Flor en relación a que sean lógicas totalitarias. Creo que Teresa ha dado en el clavo. Primero, la lógica totalitaria, yo me baso exclusivamente en Hannah Arendt, ¿okay? El totalitarismo es un momento donde se arma un dispositivo de muerte, ¿okay? Y de devastación. Yo quiero saber qué movimiento feminista ha hecho campos de concentración. Estoy hablando incluso de las feministas más radicales y que yo digo, Dios mío, pero viven en otro planeta. Y que son siempre muy minoritarias. Yo no conozco campos de concentración, yo no conozco asesinatos heterosexuales por grupos LGBT. O sea, porque cuando se habla de lógicas criminales, estamos hablando de grupos que toman el poder y por lo tanto matan a otros. Es decir, yo quisiera saber dónde están los campos de concentración de feministas, los campos de concentración de los LGBT, los campos de concentración de los negros, los campos de concentración de los indígenas. Porque yo creo que el temor a la diversidad es tan grande que se nos olvida, por ejemplo, que el chavismo lo que hizo fue arrasar con toda la diversidad esencial de la sociedad venezolana. ¿Ok? Entonces, a veces, todo lo que el chavismo haya tocado, un gobierno tan conservador, tan machista y tan militarista, da miedo. Entonces, miren, hay que entender que en los años 60 los negros no podían votar. ¿Okay? Es decir, aquellos polvos traen también estos lodos y eso no lo podemos olvidar. Hasta que yo no vea a un gobernante negro, a una mujer feminista negra gay, armar campos de concentración y que haya todo un país dispuesto a entrar en esa dinámica, como fue el caso de la Unión Soviética o fue el caso de los nazis. Es decir, hay que tener cuidado con esto. Yo creo que son lógicas muy autoritarias. ¿Okay? Creo que son lógicas muy antiliberales, en el sentido que efectivamente, bueno, no, entonces si tú eres gay, tú tienes que ser de izquierda, y tienes que ser anticapitalista y tienes que ser, no, eso no es así. Sí son lógicas autoritarias, sí son lógicas militantes. Pero cuando estamos hablando de una lógica totalitaria, estamos entrando en un terreno sumamente delicado, ¿ok? Que significó la muerte sistemática y ordenada de millones y millones de personas. Y eso no ha pasado con esos movimientos. Lo que sí tienen son, obviamente, lógicas autoritarias, aquellos que están tomados por la izquierda. Hay otro problema, que la juventud sea tan antiliberal y sea capaz de querer sacrificar a su heroína, J.K. Rowling, okay, por unos Twitter sobre la transfobia, habla de que esos jóvenes son antiliberales. ¿Y esos jóvenes antiliberales de dónde salieron? ¿Quiénes los criaron? ¿Qué nos están diciendo? Que fuimos demasiado blando con ellos, que necesitan mano dura, que necesitan unos valores absolutamente definitivos. O sea, digo todo esto porque creo que, no lo estoy diciendo por ti, pero creo que, por ejemplo, en Venezuela, gente como Eric del Búfalo o José Sosa Purua, ¿okay? Que son de un conservadurismo horroroso, ¿de acuerdo? Están confundiendo estas causas con el chavismo y lo hacen a propósito. ¿Okay? Yo no tengo ninguna esperanza con respecto a una verdadera liberalización de Venezuela y esto lo digo con toda honestidad. Precisamente, ¿ok? Porque no puede ser que se piense que cuando se habla de derechos de la mujer, o cuando se habla de derechos de los negros, cuando se habla de los derechos de los pueblos indígenas, eso es chavista. ¿Okay? Entonces, efectivamente, esa configuración hay que evitarla, y entonces hay que tener cuidado con los términos. Pero coincido si son lógicas autoritarias. Perdonen que me haya tomado este abuso. Bueno, yo voy a responderte. Ok, porque tienes derecho a réplica. Precisamente que por eso usé la noción lógica totalitaria, no experiencia totalitaria, porque si bien Arendt, bueno, es la autora icónica de los estudios del totalitarismo, no es la única y no es la única visión.
Y yo no creo en el totalitarismo desde el punto de vista historicista, yo lo creo que es un fenómeno existencial que está permanentemente poniendo en peligro la vida y la libertad. Y yo por eso me apoyo en la literatura de Claude Lefort, que habla precisamente del totalitarismo, cuando hay lógicas que se imponen como una verdad societal sobre otras. Y ahí es donde yo no estoy diciendo que precisamente la vida distinta o los proyectos de vida de distintas opciones, porque nos hemos centrado mucho en el tema de la mujer y en los movimientos LGTB, y bueno, el tema de lo diverso es más grande que eso. Pero Lefort habla de que los totalitarismos precisamente comprimen esta diversidad y la hacen como una verdad. Vemos que en Cuba sí hubo campos de concentración para los gays, por ejemplo. Entonces, son lógicas, no son experiencias totalitarias, porque para Arendt solo hubo 2. Entonces, ahí nos quedamos cortos con todos los peligros de estas lógicas totalitarias, en el sentido cuando quieren homogenizar e imponer. Por ejemplo, nosotros tenemos quizás tergiversado, nosotros los que no pertenecemos a una comunidad determinada de lucha, y no somos militantes en general de nada, pero de lo que cada quien tiene en su proyecto de vida, yo no lo puedo conocer sino a partir de la experiencia que tú nos comentaste, Giselle. Para mí, bueno, porque además aquí en Venezuela no hay espacio para lo político desde hace tiempo, y uno solo ve imágenes de lo internacional de cuáles son el Día del Orgullo Gay, entonces siempre han homogenizado, y yo también tengo amigas como gay y lesbianas, o sea que tienen una vida y es totalmente respetable, y yo no reduzco en lo totalitario a eso. Yo lo que digo es que hay unos grupos, unos dispositivos totalitarios que quieren homogenizar precisamente esta diversidad. Entonces yo me separo, no estoy hablando del totalitarismo en términos arendtianos, sino más en términos lefortianos de el tema simbólico, los dispositivos de la mentira, todos esos dispositivos que tratan de homogenizar y de simplificar lo que es la diversidad precisamente. Entonces, si hemos visto en los últimos tiempos, bueno, el tema de los negros en Estados Unidos, como ahora cambiamos de humillación, pues ya no hay esclavos, no sé qué, pero bueno, los blancos bésenme los pies. Entonces, lo que estoy llamando es que ahí sí hay lógica. A lo mejor podemos equivaler lo que tú dices autoritarismo, pero yo sí creo que se está cambiando porque se quiere imponer que es ser negro. A lo mejor no todos los negros están identificados con el que quiere que se le besen los pies. Y ahí es donde yo digo que son lógicas totalitarias, porque estás unificando la diversidad en un conglomerado. Yo he seguido, por ejemplo, el español, bueno, no es español, es africano de Vox, que él se distancia de todo esto, él es un negro distinto. Él no es un negro de esta lucha de los negros, por ejemplo, que quieren que le besen los pies para sentir redención. Entonces, quiero aclarar que no estoy hablando de campos de concentración, sino de lógicas que quizás son muy encubiertas en cuestiones simbólicas. No tiene que haber un campo de concentración para decir que hay unas lógicas totalitarias, porque es de imponer una visión frente a la diversidad. Eso es un poco lo que yo, de todos modos, lo voy a explicar para cambiarlo y profundizar más, porque el espacio no da como para alargarnos más. Un republicano no lo hubiera dicho mejor. Los negros ahora queremos que les besen los pies, por favor. O sea, vas a meter a toda la población negra de Estados Unidos en un grupito que sale por los medios. Okay, así decían de las mujeres nos van a pisar si van a la universidad. O sea, es una lógica conservadora, de miedo, ¿ok? Simple y llanamente, tú analizas los excesos, son violentos, son virulentos, tumbaron una estatua de Colón. Como si el racismo no tuviera una historia. El racismo tiene una historia. Y yo no estoy de acuerdo con la corrección política, ni soy de izquierda antiliberal. ¿Okay? Bueno, gracias a todas las profesoras que participaron hoy aquí. Gracias por ese último intercambio que fue bastante bueno, y sobre todo por la acotación que yo creo que es muy pertinente. Y aquí me voy a robar un tiempo de la lectura de la pregunta, Víctor. Nosotros no vamos a poder ver los totalitarismos como lo vimos antes. Ya no sé si existan la posibilidad de campos de concentración, pero la lógica totalitaria, y me gustó particularmente esa acotación de Flor, sí existe. Va a existir siempre porque la libertad no está garantizada. Entonces nosotros tenemos que ver al totalitarismo no desde los campos de concentración, sino desde su lógica que está permanentemente
acechando nuestra dignidad, acechando nuestra libertad, no solamente en estos temas de diversidad, sino en todos los temas que tienen que ver con la dignidad humana. Dicho esto, pues procedo a leer las preguntas. Mercedes González nos pregunta, no sé, quizás este es más para Teresa, para Víctor o para los que estemos aquí en Venezuela. En Venezuela, ¿qué partido político o partidos han luchado por los derechos LGBTI? Bueno, para todas, porque Gisela es una no solamente una gran estudiosa de eso, sino una persona que siempre está en permanente vigilancia de lo que ocurre en Venezuela. Así que no sé quién quiere responder esta pregunta de Mercedes. Voluntad Popular. Y debería Vente Venezuela, porque la Internacional Liberal a la que pertenece Vente Venezuela está con los derechos LGBT. Y de hecho María Corina ha apoyado los derechos LGBT. Y aparte de eso, Voluntad Popular lo asume abiertamente. Un Nuevo Tiempo creo que también. La segunda pregunta son de Paola Romero, nos hace dos preguntas. Una para la profesora Martínez. Mencionaba usted que una característica del liberalismo es su relación no solo antagónica, sino de control sobre la naturaleza. Creo que es una de las maravillas del liberalismo, del liberalismo es su capacidad de adaptación y la conciencia que ha tomado de lo negativo del uso instrumental de la naturaleza. ¿No es esto más bien una lectura marxista del liberalismo? Pienso en Adorno, le pregunta Paola a la profesora Martínez. Sí, digamos, yo hablo de esa idea de superación de la naturaleza o de control de la naturaleza, no en los términos a los que se llegó, por ejemplo, con los socialismos científicos ni los totalitarismos del siglo XX, pero digamos que sí en el liberalismo, al ser un producto de la modernidad, digamos, el liberalismo tiene el germen de esta idea de emanciparnos, de autonomía, de emanciparnos de las ataduras de la naturaleza. Entonces, yo lo hablé desde el punto de vista de un conservador, que aquí me permito hacer una recomendación. Este año, un profesor estadounidense conservador que se llama Patrick Denning sacó un libro que se llama Why Liberalism Failed, ¿por qué fracasó el liberalismo?, que fue más o menos un bestseller en Estados Unidos por todo este tema del trumpismo. Y en el libro Denning habla del liberalismo, claro, desde su punto de vista conservador, habla del liberalismo en esos términos. De hecho, hay partes donde prácticamente él dice que el liberalismo y el socialismo son primos hermanos, en tanto que ambos son hijos de la modernidad ilustrada. Solo que el socialismo lleva las premisas racionalistas del liberalismo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Constructivistas. Eso es un poco para referirme al pensamiento conservador gringo, y un poco lo dije para ejemplificar que los conservadores están en la acera de enfrente del liberalismo. O sea, los conservadores son otra cosa. Que coincidamos coyunturalmente en el tema del libre mercado, etcétera, es una cosa, pero están en la acera de enfrente. Más o menos por ahí va ese comentario. Gracias, profesora Martínez. Ahora la siguiente pregunta es para la profesora Cossack, de Paola Romero también. Mencionaba usted la relación de tensión entre el liberalismo y el poder. Muchos de los críticos del liberalismo, pienso en Schmitt, lo caracterizan como inerte políticamente por su compromiso con las diferencias y sus desacuerdos ideológicos. ¿Puede el liberalismo ejercer el poder efectivamente a la luz de su compromiso con la variedad de concepciones sobre el bien, sobre los valores, sobre la sexualidad? Ahí tenemos uno de los grandes problemas del etos liberal. El etos liberal es anterior en ese sentido a la Ilustración. Pensemos en Spinoza, pensemos por supuesto en Sócrates con los griegos, etc. Una república liberal en sí misma es una paradoja. ¿Okay? Sin embargo, desde el punto de vista pragmático, ¿okay?, no tenemos otra forma de organizarnos por ahora de manera adecuada para resolver determinados problemas fuera del Estado-Nación.
necesitamos el Estado-Nación, por lo tanto, tratamos de construir una república liberal sabiendo que de alguna manera, ¿ok? República liberal implica deberes y derechos, es decir, implica que efectivamente yo tengo que sacrificar, ¿ok? Parte de mis libertades a intercambio, a cambio, digamos, de ciertas certezas que nos tiene que dar la sociedad. Y el antiliberalismo militante que hay en el mundo es la búsqueda de certezas. Por eso, el teórico más citado entre la izquierda radical en este momento es Carl Schmitt, mientras que la derecha cita a Gramsci. ¿Por qué? Porque las lógicas de Schmitt y de Gramsci, ¿ok? Es cómo tenemos un pensamiento hegemónico sobre la sociedad, donde podamos hacer que esa sociedad funcione bajo los mismos valores, las mismas formas, y que es la mayor parte de las sociedades que el ser humano ha conocido. No nos vamos a engañar. O sea, la mayor parte de las sociedades que los seres humanos han conocido siempre han tenido fuertes corrientes internas y de contradicción. Pero hay una que es predominante y puede ejercer el poder, obviamente por la fuerza. La democracia liberal es un momento de la humanidad, más nada. Entonces, la pregunta de Pablo es muy pertinente en ese sentido. Por eso muchas veces, más que militancia en un partido liberal, en mi caso se trata de un ethos político liberal, desde el punto de vista, digamos, filosófico. Yo soy pragmática, desde el punto de vista de estudiar la cultura, me interesa la semiótica, etc. Pero un ethos liberal, porque de eso se trata, la manera de negociar. La otra forma es irnos a la guerra. Y creo que en ese sentido, Schmitt no estuvo del lado correcto porque la guerra no la ganaron los nazis. Así que cuando las lógicas tan guerreras tienes que ganarlas y las tienes que ganar con guerra, ¿no? Gracias, profesora. Bueno, tenemos otras preguntas, pero voy a hacer una más en aras del tiempo. Así que, Gerardo, creo que no te vamos a poder responder la segunda. Y esta va para todas, es abierta. Gerardo Caldera pregunta, ¿cuál sería la posición liberal libertaria en cuanto al matrimonio igualitario y permitir o legalizar la adopción de hijos a parejas homosexuales? Y yo aprovecho para entonces, me parece bien que este sea como que el eje de un cierre, que cada una tenga unos 2 minutos para eso. Para ir cerrando, sobre todo porque la profesora Alejandra Martínez está sometida a un toque de queda y debe partir. Entonces yo le pido que por favor tengan 2 minutos alrededor de esta respuesta que me parece muy importante y al final pues entonces cerraremos. Voy a contestar desde el punto de vista de la Internacional Liberal. La Internacional Liberal es clarísima. Hay que apoyar los derechos de la población LGBT y eso incluye la adopción. Eso es lo que dice la Internacional Liberal. ¿Ok? Lo cual no quiere decir que todo el mundo lo cumpla. Pero eso es lo que dice la Internacional Liberal, donde está, por ejemplo, 20 Venezuela. La Internacional Socialdemócrata, mal llamada socialista, también dice lo mismo. ¿Okay? Entonces, digamos, desde el punto de vista liberal no hay ningún problema. ¿Okay? Lo que pasa es que hay una cantidad de gente en Venezuela que se llama liberal y es conservadora y le da miedo llamarse conservadora, quién sabe por qué. ¿Ok? Pero yo creo que debe haber un partido conservador en Venezuela. ¿Ok? Porque socialcristianos no, conservadores de verdad. ¿Ok? Que se atrevan a hacerlo. ¿Ok? Como unos, yo creo que hay unos cuantos homofóbicos que están escuchando, pero el problema es, y ojalá los haya, que no pueden ser liberales. Si no les gusta el reconocimiento de los derechos civiles de toda la sociedad, no pueden ser liberales, pero pueden ser conservadores perfectamente. Gracias, profesora. Sí, yo tal vez lo quiero responder o sea, es perfectamente compatible con el liberalismo, el matrimonio igualitario, los derechos civiles igualitarios, sí, digamos que adoptan los valores civilizatorios del liberalismo. Ya si se van por la política de las identidades, las cuotas de género, la XYZ que estamos viendo ahorita, eso no, digamos, no es liberalismo. Y una última cosa a la que me quería referir con esto, un poco en el mismo tenor de la profesora Gisela, o sea, en Venezuela creo que realmente hay muchos conservadores disfrazados de
de liberales. Y digamos que estos son temas que se tienen que tocar para, digamos, para poder avanzar en la discusión. Si no le gusta, si le incomoda el enfoque de derechos, o sea, usted no es liberal, es conservador y por ende, o sea, no hay ningún problema, o sea, está parado en la acera de la tradición conservadora, que es una tradición política completamente válida. Pero yo sí quiero como liberal defender este punto. Hoy en día, ese proyecto civilizatorio de la modernidad llamado democracia liberal sí está en peligro. Y no solo por los radicales posmodernos antisistema que ahorita ya quieren, o sea, que llevan esa cuestión prometeica hasta sus últimas consecuencias. O sea, yo quiero ser X cuestión, ya van por el transhumanismo, en fin. O sea, no solo por esos grupos el proyecto de la democracia liberal está amenazado, también está amenazado por los conservadores, anticiencia, antiprogreso, antiderechos de las minorías. O sea, entonces como liberal, ¿por qué tenemos que, digamos, segmentarnos de esa forma? Porque realmente lo que está en juego en estos momentos es la existencia propia de la democracia liberal, que es atacada por ambos flancos sin clemencia. Gracias, Bueno, total de acuerdo con Gisela y Alejandra. O sea, ser liberal implica el respeto a la dignidad de la persona en su decisión individual, proyecto de vida que quieran tener. Como diría Teresa Nane, o sea, a quien quieras amar, eres libre, o sea, eso es ser liberal. Y estoy de acuerdo también con Alejandra cuando hablas del patrón valorativo, siempre desde el punto de vista de un patrón valorativo que respete la vida y bueno, los preceptos liberales. Entonces, o sea, totalmente en sintonía con lo que es el liberalismo, esta ampliación de los derechos civiles, que ahí es donde está el debate. Porque el derecho no encierra toda la parte conflictiva de las sociedades. De hecho, las sociedades libres que tienen el matrimonio igualitario se siguen confrontando en la vida, en el mundo de la vida, con un rechazo precisamente a opciones distintas. Entonces, el combate no es solamente en el derecho, es una lucha en lo cultural. Es igual que las mujeres, o sea, nosotros podemos votar, pero siguen existiendo temas de discriminación, inclusive a veces hasta intelectual sobre la mujer. Entonces no es un tema de derecho, de cantidad, es un tema existencial del día a día. O sea, el derecho no va a resolver eso. Entonces puede existir los derechos igualitarios, bueno, el matrimonio igualitario, pero en la sociedad se sigue tratando, se sigue, entonces ser liberal no es solamente que existan como derechos, como que yo me pueda casar con una mujer. Ser liberal es el respeto a la opción que tú decidas en tu vida privada, en tu vida individual, y que no afecte a la vida en general. Entonces, totalmente de acuerdo, pero los retos siguen siendo mayores que decretar leyes. Gracias, Flor. Profesora Albani. Profesora no. Profesora, claro, profesora de vida. Mire, desde el punto de vista del ejercicio del poder en nuestro país, del poder político, nadie quiere ser de derecha. Nadie. Y nadie quiere ser llamado conservador. O sea, sí. Todos los partidos tienen inspiración de centro izquierda. De derecha no se dice nadie, ni siquiera Primero Justicia. Eso por un lado. Desde el punto de vista de las concepciones de vida, ahí sí hay unas grandes diferencias sobre el matrimonio, sobre la educación, sobre el rol de la mujer en la sociedad, sobre la sexualidad. La tendencia mayoritaria en nuestro país es muy conservadora. Y eso demuestra que, por ejemplo, en Venezuela, a diferencia de Colombia, donde yo viví 13 años, yo pensé que Colombia era el país más conservador de América, y resulta que Colombia tenía desde hacía años el matrimonio de las personas del mismo sexo totalmente regulado. En todas partes podían asistir las personas
digamos, que convivían conjuntamente el mismo sexo y eran recibidos en toda la sociedad. Eso en Venezuela no es así. Bueno, yo quiero decir que en estos momentos, precisamente es en estos grupos que políticamente se muestran abiertos, es decir, nadie quiere ser de derecha, y que en el ejercicio, en lo que se refiere a los comportamientos y a las concepciones de vida, son tremendamente conservadores. Allí es donde está anidado el rechazo más grande a una figura mujer como María Corina Machado, ¿no? Es allí, precisamente. Es allí. Son esos grupos, es decir, aparentemente abiertos, centro-izquierda, pero en sus concepciones de la vida, del matrimonio, de la vida de familia, totalmente conservadores. Entonces allí donde María Corina encuentra mayor resistencia, y por eso yo personalmente estoy encaminada en los años que me restan de vida a apoyar esa progresiva aproximación de María Corina al poder. Yo estoy segura que una mujer como María Corina hará, si llega al poder, ojalá los venezolanos así lo queramos, hará un gobierno absolutamente liberal, como ustedes lo definen, donde haya una coordinación entre lo que quiero desde el punto de vista político y lo que quiero en el foro interno. No más. Me encanta esa foto tuya. Sí, sale como de un matero. Sales como de un matero, como sales de una flor. Bueno, miren, muchísimas gracias. La verdad, un inciso simplemente, tengo conocimiento de que el Partido 20 de Venezuela está comenzando ahorita una reflexión interna muy importante que involucra a diferentes áreas del partido, precisamente con algo que María Corina llama el círculo de los derechos individuales, que es tomar posición precisamente sobre todas estas, sobre el tema de la diversidad y cómo lo debe asumir precisamente un partido que se define a sí mismo como de centro liberal. Cierro el paréntesis simplemente para que quede en el récord. Yo estoy muy agradecido con la profesora Gisela Cossack, con la profesora Alejandra Martínez, con la profesora Floris Caray y con la maestra de vida Teresa Albáñez por esta demostración de debate, de diálogo, el de poner los puntos sobre las íes, de decirle al pan pan y al vino vino, y de ubicar, entre otras cosas, la diferencia entre los conservadores y los liberales venezolanos. Yo creo finalmente que, por supuesto, esta discusión no puede terminar aquí. Yo, en todo caso, tengo como ganancia de este debate el poder haber compartido con ustedes estos puntos de vista. Creo que me dejan ustedes el mensaje de que hay que seguir avanzando sin miedo hacia un país más integrado, más respetuoso, muchísimo más tolerante y muchísimo más claro, porque como lo plantea Teresa, una cosa es lo que se declara y otra cosa es lo que se es, o como lo decía Cantinflas, hablamos como lo que somos o como lo que decimos ser. Bueno, hay que terminar con esa dualidad y hacer un país en donde la gente sepa a qué atenerse. Sin miedo, por lo tanto, con muchísima claridad. Yo no sé si ustedes, por supuesto sí sé. Todos que hemos vivido esta pandemia, al final nos hemos dado cuenta de qué vale la vida, para qué vale la vida, por qué vale la pena vivir. Y como lo dice un místico jesuita muerto ya, Anthony de Melo, bueno, ¿cuánto hay que quitar del equipaje para andar por la vida cómodos, ligeros de equipaje? Y entonces decir que qué bueno que sigamos entre todos abarcando todas las aristas de la dignidad humana, porque la vida es frágil, es corta, vale la pena vivirla bien y vale la pena vivirla buscando la realización de cada uno de nosotros y significando para cada uno de nosotros el valor de la felicidad y yo también quiero decir de la utilidad a los otros, en la búsqueda de un bien que compartamos entre todos. Bueno, muchísimas gracias. Con esto clausuro el evento en nombre del Instituto Libre de Desarrollo. Gracias, Miguel, por compartir conmigo el estrés que significa para mí llevar a cabo solito estos foros. Gracias de nuevo a todos los que asistieron. Mi reconocimiento a la idea maravillosa de Gisela Cossack
de abordar estos temas. Y por supuesto, Alejandra, gracias por haber aceptado de un día para otro. Flor y Teresa, mi corazón siempre con ustedes. Y a todos, buenas noches, y esto quedará grabado y lo colocaremos en el canal YouTube del Instituto Libre de Desarrollo. Gracias a todos. Ahora una foto de la galería para que vean todos los que estuvimos. Y saludos. Cierro entonces el chat. Gracias, Víctor. Gracias a todos.